Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Me encuentro una vez más acá en la pantalla con alguien de Grupo SBS y hoy estoy con José Ignacio Tome, que es del equipo de research de Grupo SBS, ¿no, Nacho? Sí, correcto. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, somos del equipo de research que conduce Juanma Franco, el economista jefe, y bueno, en estos últimos 2 años de a poco estuvimos armando el equipo. Yo estoy cubriendo equity local, Argentina, Merval y todo lo que está relacionado a Argentina, junto con Agus, y después también tenemos dos compañeros más que nos ayudan con lo que es Estados Unidos y los principales CDRs y últimamente se incorporó también otro compañero que nos da una mano con obligaciones negociables y todo ese mundo que a la gente también le interesa mucho, así que tratando de abarcar todo el espectro de inversiones en el mercado local. Excelente. Bueno, antes de empezar, los invito a entrar a la tienda de aplicaciones de su celular y descargar Quick Trade. Con Quick Trade vas a poder invertir en el mercado de capitales con el respaldo de Grupo SBS que tiene más de 30 años en la industria. Busca Quick Trade en el App Store o en el iTunes Store, depende del celular que tengas, lo vas a encontrar. Quick Trade, así como suena. Y bueno, Nacho, te quiero preguntar, hoy vamos a estar viendo dos balances de dos grandes empresas, ¿no? Que ya vos nos has traído en el pasado, que son Mercado Libre y Vista, ¿no? En una época particular, en los últimos días hemos tenido lo del efecto tsunami, lo hemos bautizado de esa manera, y me llamó mucho la atención que el peor día, el lunes negro, tras la caída fuerte de las bolsas en Asia, el derrumbe de las bolsas también en Occidente, Mercado Libre estaba positiva ese día. Así que, evidentemente, bueno, ya lo vimos tras el resultado del balance. ¿Cómo vienen estas empresas, Nacho? Bueno, sí, justamente como vos mencionaste, son dos empresas de, digamos, dos sectores que es lo que más nos gusta. Por un lado, pensando más en Argentina, bien focalizado, todo lo que es vaca muerta y esta revolución, digamos, que ojalá sea una revolución energética para el país, está siempre en boca de todos. Y bueno, creemos que Vista es un reflejo de ese segmento y que a toda la gente siempre le interesa y que donde vemos una gran potencialidad para todo lo que es el petróleo de vaca muerta. Y después, como vos bien dijiste, el otro segmento es el Mercado Libre, que siempre uno quiere, digamos, se siente atraído por todo lo que es el sector tecnológico, dado sus muy buenos rendimientos, sobre todo en el último año y medio, por lo menos antes de las últimas semanas. Y sobre todo en este 2024, lo que es inteligencia artificial, ¿no? Que después vamos a mencionar algo que obviamente Meli Mercado Libre la utiliza a su favor. Así que creo que es un buen puntapié para esta temporada de balances. Vista y Meli al cotizar en Estados Unidos siempre dan el puntapié inicial a lo que es compañías argentinas o vinculadas a argentinas, así que creo que está bueno que hagamos un update de aquellos fundamentos que charlamos el año pasado. Y bueno, traje algunas cosas para complementar ese análisis y mostrar algunos detalles sobre todo de los últimos 12 meses que son muy interesantes. Excelente, Nacho. Bueno, ¿con cuál de las acciones arrancamos? Bueno, vamos a arrancar con Vista. Quiero mencionar, no quiero aburrir con muchos números y cifras que pueden quedar muy en el aire, por eso traje un par de datos de lo que son, digamos, métricas de resultados propiamente dichas y después pasamos a datos operativos y a la dinámica para adelante, que creo que es un poco más divertido, pero un par de datos que quería marcar, que es, como habíamos charlado el año pasado, mantiene lo que es un avance sostenido en los ingresos de la mano de cómo ha ido acelerando su plan de inversión en los últimos años, sobre todo post pandemia y cuarentena en 2020-2021, que como acá vemos, ingresos anuales crecen más de 200% desde el primer año que arranca a cotizar Vista en 2019 hasta aquí. Y después, de la mano de eso, lo que siempre mencionamos, ¿no? Que en el EBITDA el crecimiento es mucho más, o sea, es exponencial, de la mano de dos factores. Uno que es el principal, que es la gran productividad que tiene Vaca Muerta, por lo cual es muy conocido, por lo cual genera una gran, digamos, esperanza tanto para ese sector patagónico de la Argentina como para el crecimiento del país y de la actividad. Y también lo otro que
que ha impactado a su favor, sobre todo desde el 2022 con la guerra entre Ucrania y Rusia, y después el año pasado también otros conflictos geopolíticos en Medio Oriente, es que el precio internacional del Brent se ha mantenido en niveles altos, por encima de la media de lo que estuvimos acostumbrados los últimos años. Entonces, esos dos factores llevaron a que el crecimiento en la facturación, en los ingresos, sea a un ritmo mucho mayor que al que aumentan sus costos o sueldos y demás. Entonces eso nos genera que lo que es el EBITDA, ese ingreso operativo, cuánto gana el negocio, haya crecido mucho más que las ventas, que es el factor más positivo que vemos si uno quiere analizar lo que son los resultados. Y acá traje dos factores a destacar que están detrás de esto y que creemos que son también dos puntos que son muy importantes para entender el negocio y sobre todo para aquel que quiere ser accionista, ver el valor que puede destrabar Vista, que es, por un lado, como todos sabemos, en los últimos años en el país estuvo marcado por el cepo desde fines de 2019, y eso, digamos, por un lado hizo que, comparado con otros yacimientos de petróleo y gas en otra parte del mundo, el avance y el desarrollo haya sido a un ritmo menor. Pero si queremos ver el lado positivo de eso, es que esa limitación al financiamiento externo como consecuencia del cepo lleva a que tanto Vista como otros participantes, YPF, Pampa, además, una gran parte de su CAPEX, que es la inversión en fierros, como se dice, máquinas y demás para desarrollar su negocio, haya sido con flujo propio de las operaciones, ¿no? Lo que es el flujo de fondos operativos. Entonces, esto es lo que nos permite, digamos, lo que nos trae como beneficio son dos cosas. Por un lado, que la compañía tenga un bajo apalancamiento, es decir, tiene niveles de deuda muy bajos, lo cual, pensando desde el lado del accionista, nos da dos argumentos positivos a futuro, que es, por un lado, si la macroeconomía argentina termina de acomodarse y el famoso RI se ve plasmado en la realidad, hay espacio como para que Vista salga a buscar fondeo y pueda crecer a un ritmo mayor todavía. Y también desde el lado más del accionista es que no tiene tantos compromisos de pago de deuda a futuro, entonces ante el aumento en el efectivo que pueda capturar Vista por aumento en el resultado, esa gran parte del obtenido de aquí a 2-3 años, cuando madure un poco más el negocio, todo ese flujo pueda ir directo a dividendos sin tener que pasar por cumplir con compromisos con acreedores de deuda, como pueden ser otras compañías que por ahí tienen niveles de deuda mayores. Y después el otro aspecto destacado que va de la mano con lo que vimos en la filmina anterior, que es el crecimiento del EBITDA, es la gran productividad que tiene el Core Hub, que pasándolo a castellano básico es las concesiones con las que Vista cuenta, y dentro de las concesiones es su concesión principal, que es la que más ha desarrollado, que se llama Bajada del Palo Oeste, y también ahora el último año y medio Bajada del Palo Este, que está pegada. Estas dos concesiones que Vista tiene en Vaca Muerta, en Neuquén, han dado prueba de ser muy productivas, de una curva de producción de petróleo muy buena, y esto lo que ha generado es que el lifting cost, que es cuánto cuesta extraer cada barril de petróleo, haya ido a la baja muy fuertemente con la aceleración del plan de inversiones, y digamos a un ritmo que incluso se ha acelerado, como vemos desde que arranca en 2019 hasta hace 2 años, mediados del 2022, ese lifting cost o costo de extracción por barril baja un 37%, y desde ahí en los últimos años ha bajado un 42% extra. Entonces esto lo hace ser muy competitivo, y por ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo esta métrica? A ver, bajame la tierra. Y una forma muy buena de verla es, ¿qué pasa si el precio internacional del barril, recordemos que hoy Vista entre lo que exporta y lo que puede vender en el mercado interno a precio internacional, en definitiva más o menos está vendiendo más del entre el 60 y el 70% de su producción al precio internacional? Entonces, ¿qué pasa si, por X motivo que después vamos a charlar pensando para adelante, el precio internacional del Brent se comprime y cae por ahí a niveles más bajos?
Bueno, este costo de extracción por barril nos da, digamos, el nivel de decir hasta qué nivel de Brent yo sigo siendo redituable, y en el caso de Vista, al tener un costo tan bajo de barril, tenemos una brecha más que interesante, digamos, como margen de seguridad, de decir, bueno, aunque el Brent se contraiga, hay otras empresas que pueden dejar de ser redituables. En el caso de Vista, tiene un margen de seguridad bastante alto gracias a cómo ha reducido costos. Siguiendo, y acá como pensando, para mostrar un poco más lo que es la película para la gente, en el gráfico de la izquierda tenemos lo que es la producción de petróleo del total país Argentina en los últimos 5 años. Esto es contando tanto Vaca Muerta como otros yacimientos que están en el sur, y hay uno también en el norte del país, son lo que se llaman maduros, porque ya están en la curva, en la última parte de la curva de producción, y que ya es decreciente. Entonces lo que vemos ahí es que la producción total, gracias a Vaca Muerta, ha tenido un leve ascenso, pero si nos enfocamos en el cuadro de la derecha, que es solamente la producción de Vaca Muerta, vemos que todo esto está explicado 100% por Vaca Muerta, y que si no fuera por el crecimiento muy ascendente que ha tenido en los últimos 5 años, la producción del total del país estaría en declive, y estaríamos necesitando aún más divisas para el país que hoy todo el mundo habla, y los macroeconomistas hablan de reservas netas, negativas, cómo hacemos para salir del cepo, bla, bla, bla. Bueno, si no fuera por Vaca Muerta, el camino sería todavía más complejo. Estuve viendo que en los últimos meses muchos explican la caída de la acumulación de reserva del central, no por la caída del agro, porque el agro viene liquidando en promedio, pero por otros conceptos. ¿Hubo una baja en las liquidaciones de petróleo? ¿En esos otros conceptos de ahí forma parte el petróleo? No particularmente el petróleo. Ahí yo creo que responde más a algunos sectores que por ahí su precio, digamos, transado internacionalmente se comprimió, y tal vez la ecuación no le cierra tanto, de la mano de que el crawling peg del 2% del gobierno te puede hacer sentir que para algunos el dólar está atrasado, una gran discusión. Pero en el caso del petróleo y el gas, no es que haya pasado eso, sino que lo que tenés es una gran estacionalidad en el invierno, que es el petróleo actualmente, digamos, la producción nacional alcanza para cubrir la demanda interna, y tenemos una parte de exportación. Pero no así el gas aún, ya que si bien Vaca Muerta de hecho es más conocida por el gas, es la segunda reserva de gas más grande del mundo, de petróleo creo que es cuarta o quinta, pero el gas lleva asociado una infraestructura, si se quiere, más compleja, y que si bien en los últimos años ha avanzado bastante, todavía no está del todo desarrollada, por lo que en invierno seguimos dependiendo del famoso gas licuado, es decir, las importaciones de gas a través de buques. Entonces, lo que tenés es, en el sector energético propiamente dicho, que es lo que estamos charlando, no tenés una caída en los niveles de exportación, sino tenés un incremento estacional en invierno de importación. Entonces, claramente todo lo que es importación se paga con divisas. Entonces, si bien el aumento este año que hubo en las expo de gas, de petróleo, perdón, te ayuda, entre junio y agosto el efecto de importación te pega fuerte, y eso es una gran parte de la explicación de por qué el gobierno le ha costado, digamos, acumular divisas en los últimos 2 meses. Clarísimo, Nacho. Y bueno, como resumen de Vaca Muerta, ya que tocamos así un poco más amplio y hablamos de gas, ¿por qué digo giro de 180 grados? Porque si los planes que se proyectan pueden cumplirse, que yo creo que sí, porque otro punto a favor de este mundo de energético es que es uno de los pocos rubros donde vemos coincidencia entre todo el arco político, y se ha demostrado tanto en el gobierno anterior como que quieren desarrollar el sector. Entonces yo creo que las proyecciones más temprano que tarde se van a cumplir, y lo que Vaca Muerta va a permitir es que pasemos de ser un país que es neto importador de energía, como te mencionaba, ya que todavía dependemos de importaciones de gas, de aquí al 2030 ser un neto exportador, que de petróleo ya es una realidad y en ascenso, y de gas lo vamos a hacer más llegando al 2030, ser neto exportador. Y te diría que incluso algunos hablan de que entre las exportaciones de petróleo y gas, esto represente un volumen de divisas similar al que aporta el campo. Así que
sin dudas es muy prometedor y ojalá se pueda seguir en la ruta de estos últimos años que se han venido cumpliendo los objetivos. ¿En qué plazo más o menos podría ser eso? Y eso se apunta, esta métrica que te digo yo de pensar en un flujo de divisas similar a campo es pensando en el 2030 cuando se materialice la famosa planta de licuación de gas que en los últimos días tuvo mucho dio mucho que hablar en los medios, que finalmente se va a realizar en Río Negro. Una vez que vos sumes el extra, digamos, el volumen incremental de petróleo más que puedas empezar a exportar gas licuándolo a partir de 2030, sumado a las dos cosas, se proyecta, obviamente depende mucho del precio internacional, pero podrías contar con divisas por año, exportaciones por año de 30.000 millones de dólares, que es similar a una cosecha promedio, así calculando un promedio histórico, ¿no? Así que a partir de 2026 te impacta muy positivamente la balanza comercial porque la exportación de petróleo va a avanzar muchísimo, ahora comentamos algo, pero en 2030 empezarías a ver ese incremental de gas y ahí, digamos, terminaría de darse esa consolidación. Acá, bueno, no sé si se ven los numeritos, perdón si están un poco chicos, pero me gusta esta tabla que un poco grafica lo que veníamos hablando, que es la potencialidad del Core Hub, o sea, las concesiones principales de Vista, bajada del palo oeste y bajada del palo este. Y esta tabla lo que muestra son los 30 pozos que más barriles han producido en Vaca Muerta, ordenado de mayor a menor en barriles acumulados. Pero acá lo que me gustaría remarcar y que miren es, digamos, la segunda columna, arrancando de la derecha, que es cuántos meses en producción estuvo ese pozo para llegar a esa cantidad de barriles. Y ahí sí prestan atención en lo que es el color celestito, que son los pozos de Vista. Tenemos pozos de Vista que están por llegar al millón de barriles acumulados, teniendo muchos meses menos en producción que varios pozos de YPF. E incluso por aquí abajo, acá tenemos este pozo que es el primero, digamos, uno de los primeros de bajada del palo este, que arrancó, digamos, su desarrollo hace 2 años, un poco menos, que en tan solo 15 meses ya tiene una producción acumulada superior a pozos de YPF que tienen, por ejemplo, 70 meses o este de Exxon que tiene 33 meses y demás, por lo que me parece una buena forma de graficar esta potencialidad que mencionábamos de los activos que tiene Vista y de todo Vaca Muerta en general, pero acá haciendo foco en Vista creo que se ve muy claramente. Y por último, bueno, obvio siempre todos queremos saber, muy lindo lo que pasó en el pasado, pero qué va a pasar para adelante. Entonces, como principales drivers, por un lado, algo que no está acá en la filmina, pero que veníamos hablando, que es en lo que es petróleo para, digamos, uno dice, bueno, pero si el petróleo está en Vaca Muerta, ¿qué falta para que podamos, para que se pueda exportar? Bueno, infraestructura. Y en ese sentido, para que se den una idea, a fines del 2023 se contaba con una capacidad de evacuación entre oleoductos y refinería de más o menos un poco más de 500.000 barriles por día desde Vaca Muerta. Eso a través de un oleoducto que se reactivó hacia Chile y un proyecto de una empresa que se llama Oldelval, que es, digamos, conformada por capitales de varias petroleras, que está construyendo, ya cuenta con oleoductos desde Vaca Muerta hacia Río Negro y está construyendo en volumen incremental. Nosotros pasaríamos de aquí a mediados del 2025 a aumentar en un 50% esa capacidad de evacuación, o sea, de 500.000 barriles por día pasaríamos a un poco más de 700.000. Y luego está en marcha también otro gran proyecto que seguramente escucharon y que a veces presta confusión porque es YPF, además de ese proyecto de la planta para licuar gas en Río Negro, está armando junto con otras empresas del rubro, son una serie de oleoductos que se llaman Vaca Muerta Sur, que también van a ir desde Vaca Muerta en Neuquén hacia Río Negro y que eso va a permitir aumentar todavía más el flujo de exportación a través del Atlántico de petróleo, y gracias a ese proyecto vos estás llegando al 2027 duplicando esa capacidad de evacuación, o sea, de 500.000 barriles llegás a 1 millón, y para entre el 2029 y 2030, que es la última fase de expansión de ese proyecto,
estás triplicando niveles del cierre del año pasado. Pasaría de 500.000 barriles por día a 1.500.000. Y el otro, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es, digamos, la hoja de ruta en lo que es infraestructura y capacidad de evacuación es bastante clara por los motivos que mencionábamos. Se ha venido cumpliendo y si la macro continúa, digamos, acomodándose, debería ser, y si podemos salir del cepo y volvemos al financiamiento externo y demás, cada vez creo que sería más claro ese camino y tendría menos dudas. Entonces, creemos que al estar allanado esa parte de la proyección, la clave va a pasar por a qué precio Vista puede vender su mercadería. Y en ese sentido está bueno ver el gráfico que yo incluí acá, que es en 2020, cuando comienza la pandemia, el petróleo tiende a cero, y a partir de ahí se ha recuperado ampliamente, y entonces en azul, que es el rendimiento que ha tenido Vista desde ese momento, entre la recuperación que tuvo el precio del petróleo y cómo ha crecido su producción, es que ha tenido este crecimiento récord que pasó de, si no me equivoco, en 2020 llegó a valer 3 o 2 dólares, actualmente ya está arriba de 40 y llegó a estar en casi 50. Y entonces, y después en el último tiempo vemos, digamos, no todo depende del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque en el último año vemos que si bien el precio del petróleo se movió, digamos, lateralizando, esta expectativa de crecimiento en Vista y los resultados que ha mostrado han permitido que el papel siga al alza. Entonces, de aquí en más, como la hoja de ruta de la infraestructura y de la capacidad de evacuación está bastante clara, creemos que el precio del Brent va a ser una clave que va a explicar qué tanto más pueda darse el recorrido, o si va a tener un recorrido, digamos, al alza, pero más de forma paulatina. Y acá, digamos, viene un poco más esto de coyuntura que ha pasado en los últimos días, y creemos que va a haber dos factores que van a estar jugando en el corto o mediano plazo y que, digamos, en direcciones opuestas, que es, por un lado, estos incipientes miedos del mercado de la recesión de Estados Unidos, Japón subiendo la tasa, generando volatilidad, le puede poner un poco de presión a la baja al petróleo por un enfriamiento de la economía mundial, pero también, por otro lado, otra noticia del fin de semana es que continúan las amenazas y los conflictos entre Israel e Irán en el Medio Oriente, y eso, sumado a que el conflicto en Ucrania sigue estando, le genera cierta presión, digamos, al alza, y le pone un cierto piso al Brent, por lo que, bueno, son dos factores que van a estar jugando, tanto en el precio de este como en otros commodities, y que, bueno, si uno quiere seguir de cerca al sector, tiene que prestarle atención. Excelente, y te pregunto, como para terminar con este tema del petróleo, dado que es no convencional los yacimientos de Vaca Muerta, digamos, hay un precio a la baja a partir del cual, digamos, se inviabiliza el negocio de Vista. Sí, como te decía, pero lo que te permite es el negocio no convencional, es que por la curva que tiene de producción, en los primeros años acelera mucho, entonces eso te brinda una productividad bastante alta que de cierta manera te protege contra una caída del petróleo, que es lo que hablábamos de su bajo lifting cost. Entonces, la realidad es que el petróleo tendría que caer mucho como para dejar de ser rentable, y de hecho te diría que antes que Vista lo sufrirían, como vos bien dijiste, los que son convencionales. Y eso, digamos, al existir la OPEP y haber acuerdos de precios y demás, te diría virtualmente imposible que nos encontremos en un nivel de, no sé, de pasar del 70 y pico, 80 dólares como estamos ahora a menos de 30. O sea, es virtualmente imposible, por lo que para lo que es el segmento no convencional, tenemos un margen de seguridad bastante alto de contar con rentabilidad a pesar del precio. Bueno, excelente. Ese en su momento fue uno de los principales miedos respecto a Vaca Muerta al principio, pero bueno, afortunadamente las cosas son así como las estás contando. Totalmente. Sí, lo que pasaba también es que al principio, digamos, tenía un costo muy alto porque, digamos, todo este negocio lleva una curva de aprendizaje. Entonces,
todo eso ha sido una sinergia positiva para que cada vez el costo de desarrollo por pozo sea menor, y eso, digamos, la contracara es mayor productividad y un mayor margen de seguridad para seguir siendo rentable a pesar de una caída en el precio. Con eso terminamos Vista y pasamos a Mercado Libre, que mucha gente le gusta, a mí me encanta y que todo el tiempo sorprende. Sí, el último balance cuando presentó tuvo una gran suba y como te digo, el día del lunes negro estaba subiendo con todo el mundo cayendo. Sí, de hecho reportó, los resultados salieron el jueves en el Aster y el viernes con todas las acciones cayendo 5%, 8%, 10%, Mercado Libre estuvo al alza en un momento más de 10% arriba y no sé si cerró en 7, 8, pero bueno, completamente a contramano del resto, dando muestras de que siempre sorprende y, digamos, sobrecumple la expectativa del mercado, incluso en un contexto que por ahí no es el mejor, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, así como hicimos con Vista, un par de métricas sobre los resultados para tener ahí un poco la película. Los ingresos desde el 2018 a la fecha se multiplican por más de 10 veces y el EBITDA, digamos, explota directamente. De hecho, hasta previo a la pandemia todavía el resultado operativo no era positivo. Estabas en un nivel de inversión tan alto que todavía tenías, digamos, costos por encima de tu facturación. Y esto a partir de la pandemia, la cuarentena y cómo, digamos, la gente se vio obligada a aumentar lo que es la compra. Por un lado, digamos, aumentar lo que es la compra en el e-commerce, es decir, comprar a través de plataformas ya que no puedo ir a los locales, y a la vez realizar ese pago o muchas transacciones, delivery, etcétera, a través de la billetera de Mercado Pago. Entonces fue como un doble impacto positivo ante una situación inesperada, y que Vista estaba ahí y Mercado Libre estaba ahí y la capitalizó al 100%. Entonces, esto es un poco la película para ver de dónde venimos. Y acá quiero analizar un poquito cada segmento. La otra vez que habíamos estado charlando sobre Vista, yo te había comentado que digamos, desde el 2020 hacia el 2023, había sido mucho más influyente, si querés, el negocio fintech, ya que había crecido mucho tanto en Brasil, México y Argentina, que son los principales 3 negocios que te explican la gran parte. El uso de billeteras virtuales, la posibilidad de vender con crédito, digamos que los pequeños comerciantes vendan con crédito y que los compradores tengan cuotas. Esas dos cosas habían generado un crecimiento muy alto en lo que es el negocio fintech, Mercado Pago, pero la realidad es que desde el año pasado que hicimos aquel webinar, se ha dado vuelta bastante la ecuación y el segmento commerce ha pasado a mostrar, digamos, niveles de crecimiento muy altos y ha permitido que se sostenga ese crecimiento altísimo cuando uno por ahí esperaba que, bueno, después de la explosión en fintech, eso merme un poco y que el nivel de crecimiento consolidado iba a ser un poco menor. Bueno, se puede decir que el segmento commerce salió al rescate en cierto sentido para mantener nivel de crecimiento muy alto. Y esto, muy básicamente, para poder explicarlo en pocos minutos, es: Mercado Libre pasó de ser, digamos, un intermediario que recibía un paquete de un vendedor y lo llevaba al comprador, a invertir en centros de logística y de alguna manera integrar la cadena y pasar a ser tanto vendedor ellos mismos, contar con stock, digamos, dinamizar mucho más la relación con los vendedores y que directamente Mercado Libre sea quien gestione toda la parte de logística de stocks de esos vendedores y no, digamos, y no desligar eso en un vendedor que era mucho menos eficiente. Esto te provocó, digamos, una combinación que fue, por un lado, mejorar mucho los tiempos de entrega y la flexibilidad también, dando oportunidades de que los compradores puedan elegir qué día de la semana recibirlo, o si, por ejemplo, en Brasil y México ya se está probando de decir, no quiero que llegue hoy, me conviene que llegue mañana. Eso le dio una flexibilidad que el consumidor, el cliente, valora muchísimo. Y además
le provocó ser mucho más eficiente en reducción de costos a Mercado Libre, y eso es lo que podemos ver principalmente en el gráfico de la izquierda, que es el GMV, como hablábamos la otra vez, es el volumen bruto de mercancías, que básicamente medido en millones de dólares todas las transacciones que se realizan de compra-venta de productos, y el take rate es qué porcentaje de cada venta captura Mercado Libre, es decir, de algo que vale 100 pesos, que digamos que se vende por 100 pesos, cuántos pesos se queda en Mercado Libre. Y eso, como vemos en el gráfico, pasó en el 2021 de ser menos del 17% a actualmente ser 19%. De hecho, en el último trimestre creo que estuvo más cerca del 20% que el 19%. Entonces, eso nos da otra pauta de que hacia adelante todavía puede eficientizar más y cada vez capturar un mayor porcentaje de esa mercancía que se transa en el marketplace. Y en el gráfico de la derecha es más una consecuencia de lo que vemos son las barras, son ítems vendidos y la línea es compradores únicos que pasaron por el marketplace, es decir, cada persona que realizó una compra o una venta. Eso por ahí lo puse para que veamos la evolución, es más una consecuencia de la adopción del e-commerce post pandemia, pero también yo creo que es muy importante esta política que te mencionaba de darle mayor flexibilidad al cliente de si lo recibo hoy, si lo recibo X día de la semana. Creo que eso es muy importante, muy valorado y creo que lo ha ayudado a Mercado Libre a capturar todavía en mayor porcentaje en lo que es este rubro. Bueno, o sea que para la evolución de Mercado Libre había sido clave el sector fintech, que había logrado superar al sector del e-commerce, pero ahora la sorpresa la vuelve a dar al e-commerce, digamos, creciendo fuertemente de nuevo. Cuando se pensó que por ahí cambiaba el foco la empresa a la parte fintech, no, digamos, volvió con el negocio clásico a full. Correcto. Y también, déjame decir, para complementar, es que, digamos, uno piensa por ahí si yo te digo el negocio e-commerce, uno dice, bueno, poner a disposición una plataforma, contar con un centro de distribución y despachar paquetes. Pero hay otras cosas detrás de eso, y hay una que es muy importante, sobre todo si uno mira la industria de por ahí de otras regiones más avanzadas como Estados Unidos o Asia. Hay un segmento dentro del e-commerce que ha sido muy importante y que Mercado Libre también lo está desarrollando, que es lo que es la publicidad, que dentro de la publicidad vos tenés tanto lo que es publicidad de terceros, de marcas que ocupan banners cuando uno entra a la aplicación o a la página, y también lo que es los anuncios pagos de los vendedores que pagan para poder tener una mayor exposición. Y en ese rubro es en el cual, uno de los cuales, ¿no? En fintech también, después lo puedo mencionar, pero es uno de los cuales Mercado Libre ha estado aplicando inteligencia artificial y todo lo que eso viene de la mano, que lo que permite es a través de distintos algoritmos cada vez, digamos, eficientizar y ser más certero en a qué público mostrar cada publicidad y a qué público mostrar cada publicación en qué orden. Entonces, Mercado Libre viene utilizando esto y a la vez cuenta con tableros donde refleja eso a los vendedores, por lo que los vendedores, digamos, pueden palpar esa mejora y ha aportado un gran crecimiento a la facturación. Y ese segmento de publicidad, no solo que crece en facturación, sino que medido como un porcentaje de este GMV, cada vez un mayor porcentaje. Hace un año y medio era el 1% del GMV, actualmente es el 2% del GMV. Entonces, cada vez representa un mayor porcentaje de una masa de volumen bruto de mercancías que crece todo el tiempo. Así que la expansión ahí y las perspectivas son más que prometedoras, por lo que en el futuro van a seguir estando palo y palo el negocio e-commerce y el fintech, a ver cuál aporta más a la expansión de Mercado Libre. Y esa expansión del negocio de e-commerce, ¿te dio parejo en todos los países? No, digamos, no en el mismo momento, porque no estás en la misma etapa de desarrollo en todos los países. Principalmente se puede palpar bien en Brasil, que es el principal negocio, ahora lo vamos a ver, representa más del 50% de las ventas. Y en Brasil vos ya contás con varios centros logísticos que ya están, digamos, ya hiciste la inversión, ya están construidos y ya están laburando. Y también contás con los despachos por aviones.
que bueno, obviamente Brasil es un país muy grande, pero en Argentina también, y podríamos contar con eso, todavía no. Esperemos que de la mano de esta regulación del mercado aéreo que se está haciendo se pueda implementar. Así que te diría que es muy parecido en todos, pero hay algunos que están un paso más adelante que otros. Por ejemplo, en México, por ahí venía un poco más retrasado y ahora en el último trimestre sobre todo se ha avanzado mucho en el primer centro de distribución en Texas, que lo que permite es, Mercado Libre vio que los mexicanos compraban muchos productos estadounidenses a través de Amazon u otras plataformas, o también, digamos, productos chinos que se eran estoqueados en Estados Unidos y de ahí van a México. Entonces, otra de las inversiones que ha hecho Mercado Libre y que está haciendo durante este año es un centro de distribución gigante en Texas que lo que te va a permitir es conectar compradores de México con vendedores de Estados Unidos. Bueno, la verdad que siempre encuentran una manera nueva de optimizar, ¿no? Una inteligencia muy importante tiene ahí la dirigencia de Mercado Libre. Totalmente, totalmente. Y vale la pena destacar, yo siempre se lo menciono a la gente que por ahí me pregunta o le preocupa, es que tanto en Brasil ocurre, pero principalmente en México, hay una competencia muy fuerte porque está presente Amazon, y la realidad es que en los últimos años se ha visto que Mercado Libre sostiene los niveles de participación o de penetración que tiene el mercado, e incluso en algunos rubros lo supera a Amazon, por lo que, si bien la amenaza latente está y es un mercado de competencia, Mercado Libre mantiene los fundamentos para seguir siendo el líder en Sudamérica y cuenta con ventajas comparativas. También digo, pensando en Argentina, donde por ahí en el futuro pueda llegar a aparecer Amazon, no debería ser una de las principales preocupaciones para aquel que quiera invertir y ser accionista. Claro, aparte tiene un efecto red Mercado Libre irrompible. Igual nunca se intentó, me parece. Hace años que no entra ningún competidor, al menos en Argentina. No, bueno, sí, digamos que capaz no venía siendo el mejor contexto, ¿no? Veremos ahora si de la mano de esta liberalización en muchos segmentos, el RIC y demás, hay mayores probabilidades de que venga competencia. Veremos, pero de todos modos creo que Mercado Libre está más que preparado para hacer frente. Y bueno, y pasando un poco al negocio fintech, que por ahí en la anterior vez que charlamos hicimos más foco. Lo que vos tenés es, en el cuadro de la izquierda, es el famoso volumen de pagos total, que básicamente son el total de transacciones realizadas entre pagos, cobros, ventas y demás, medido en millones de dólares. También otro gráfico que es una pendiente exponencial. Y después acá lo que traje, que es lo más fresco que sobre todo ha pasado en esta primera mitad del 2024, es que lo que es el negocio que se llama mercado crédito se está expandiendo muy fuerte y cada vez representa un mayor porcentaje de los ingresos fintech. Hace un año y medio representaba algo así como un tercio del ingreso del negocio fintech consolidado. Hoy en día es casi la mitad. Y acá en el gráfico de la derecha se puede ver más claramente, si ustedes ven, digamos, la longitud de cada parte de la columna, dentro de lo que es la cartera de créditos, vos tenés el crédito que se le da a los consumidores, es decir, poder pagar en cuotas o poder pagar de aquí a un mes. Después tenemos el crédito a los merchants, que son los vendedores, que esto es por ahí, por ejemplo, el vendedor no cobra lo mismo si desea que Mercado Libre le acredite la plata hoy que de acá a un mes. De acá a un mes Mercado Libre te acredita más plata, es decir, menos retorno para Mercado Libre. Y si lo pedís hoy, obviamente ahí es un ingreso mayor para Mercado Libre y a vos se te reduce lo que cobras. Pero lo principal y lo más novedoso y que me gustaría marcar acá, que hasta el año pasado no estaba tan desarrollado, es que se ha acelerado mucho en lo que es el otorgamiento de la tarjeta de crédito de Mercado Libre en Brasil y México. Acá en Argentina todavía no está, que es, digamos, la porción azul de la barrita y es la que más ha ganado en tamaño en los últimos años. Y acá, digamos, tenés un pro y una contra, pero que el pro es mucho más que la contra, que es en la línea celestita lo que vemos es el famoso IMAL, que es básicamente el margen de interés luego de pérdidas que le otorga el negocio de crédito a Mercado Libre. Y lo que vos tenés es que desde el 2021 para acá
se comprimió, digamos, pasó de un poco más de 37% a 31%, porque el negocio de tarjeta de crédito, digamos, tiene un margen menor que los otros dos. La consecuencia positiva y que, digamos, pesa mucho más que esa compresión de margen te otorga un volumen de crédito mucho mayor. Acá lo podemos ver cómo crece gracias a la tarjeta de crédito. Y además, la tarjeta de crédito para alguien que nunca usó ni Mercado Libre ni Mercado Pago es la puerta de entrada. Entonces, alguien que por ahí, digamos, de ingresos bajos o que no tiene acceso a la banca tradicional, entra al negocio financiero por la tarjeta de crédito de Mercado Libre y a partir de ahí tiene acceso a compras con Mercado Pago en cuotas o con la tarjeta de crédito poder comprar en el marketplace y por ahí tener financiamiento, abonar en negocios con el Postnet y genera una sinergia positiva que a la larga termina siendo mucho más favorable que por ahí esa pequeña pérdida en puntos porcentuales de margen que se pierden en la foto a hoy. Claro, habíamos visto en el último webinario que estaban lanzando estos los créditos y que tenían un alto nivel de morosidad, pero que iba mejorando con el tiempo. El nivel ese de morosidad estuvo muy marcado por el deterioro un poco de la actividad en Brasil el año pasado. Eso después se acomodó y de la mano de un entorno, digamos, más amigable y también digamos, Mercado Libre aplica inteligencia artificial en este sentido para traquear lo que son gastos y tendencias de consumo de la gente y de esa forma direccionar a quién otorgar más o menos crédito, algo que también aplican otras fintech muy interesantes como Nubank y demás. Eso le ha permitido ser mucho más eficiente en ese sentido y la morosidad y el retraso en los pagos, la verdad que comprimió muchísimo y eso le dio digamos, una tranquilidad y una espalda al management y a quienes toman las decisiones fintech para acelerar en el otorgamiento de tarjeta de crédito en Brasil en primera instancia y después ya hace un año, aproximadamente un poco más de un año en México. Ojalá dentro de poco la tengamos acá, que creo que tendría un gran mercado para explotar. Como último, para cerrar, así como hablamos de los principales drivers de Vista, traje 2 puntos para pensar Meli hacia adelante, que son, por un lado, en el gráfico de la izquierda tenemos el rendimiento en base 100, tanto de la acción de Mercado Libre como en gris el EWZ, que es el índice de acciones de Brasil, en celeste el QQQ, que es el Nasdaq, para destacar una cosa que es Mercado Libre al tener más bueno, en el gráfico de torta de la derecha lo pueden ver, actualmente el 55% de los ingresos provienen de Brasil, entonces claramente va a estar muy influenciado por lo que le pase al mercado brasilero. Y ahí lo que tenemos es, como ven, sobre todo desde fines del año pasado hacia aquí, el EWZ la verdad que tuvo una actuación bastante endeble. Y de la mano de eso también, si bien el QQQ estuvo muy influenciado por la Big Tech y todas las que están en inteligencia artificial y han tenido una alza tremenda, la realidad es que el retraso en el proceso de baja de tasa de la Fed le puso cierto techo al desarrollo que pudo haber tenido el Mercado Libre. Entonces creemos que si en ese entorno de por ahí tasas no tan favorables, el promedio del mercado de Brasil estando flojo, Mercado Libre pudo seguir creciendo. Hacia adelante, si se confirman estas amenazas de recesión en Estados Unidos, la Fed inicia el proceso de baja de tasas y la economía brasilera puede acomodarse, creo que ese doble viento de frente podría pasar a ser doble viento de cola y sumado a los fundamentals propios que tiene Mercado Libre, allanaría bastante el camino para primero pasar de los $1.800 actuales a poder pensar en volver a los $2.000, que fue el máximo histórico allá por 2021, y por qué no seguir superarlo, ¿no? Como te decía, en su momento es verdad que estábamos en un entorno de tasa tendiendo a cero, pero todavía no estaba tan claro el desarrollo de estas inversiones en logística y todavía el volumen del negocio fintech no era el que soy, así que creo que si esta situación puede darse vuelta, va a ser un gran viento de cola para Meli. Y después el otro factor que es un poco más conocido para nosotros, que es Mercado Libre en el primer trimestre
fue por primera vez después de varios que tuvo un rebote en los ingresos, y fue explicado porque en Argentina te cayó algo así como 20 y pico por ciento de los ingresos medidos en dólares año contra año debido a la recesión. Pero ya en el reporte al otro día, que es al 30 de junio, el segundo trimestre, abril, mayo, junio, los ingresos medidos en dólares estuviste flat, o sea, aproximadamente creo que 1% arriba, o ahí cero. Entonces, eso nos puede dar la pauta de que tal vez la peor parte de la recesión argentina ya haya terminado. Y si eso es así, digamos, la actividad recupera y la macroeconomía se acomoda, digamos, Argentina tiene espacio para crecer, porque es un mercado donde el e-commerce está muy adoptado y tenemos mucha más adopción comparado con Brasil y México a las billeteras virtuales, a la cuenta remunerada para poder cubrirnos de la inflación. Entonces, ese doble driver creo que sería muy positivo, y como vemos, Argentina pasó de representar el 21% de los ingresos en el 2019 al 17% actual, así que creemos que sería otro impulso extra que la economía se acomode y arranque ese rebote, ¿no? Bueno, entonces que tiene drivers positivos por delante, drivers macro te podría decir de alguna manera, por delante positivos también. No tantos desafíos, digamos, sino, bueno, obviamente es obvio que el ciclo de la tasa de interés de Estados Unidos está para cambiar, no para seguir así, ni menos aún para profundizarse. Y bueno, Argentina es más incierto, pero también está iniciando el movimiento de las acciones en los últimos días. Bueno, Nacho, excelente, súper pro toda la data que traes. Esto lo planteamos como un puente desde los profesionales de la industria para todos los inversores particulares que están del otro lado, para que puedan entender qué pasa con las acciones que tienen en cartera. Sabemos que muchos invierten en Vista, muchos en Mercado Libre, son industrias muy diferentes, son números complejos, especialmente los de Vista, ¿no? Porque el negocio petrolero por ahí está más alejado de la cotidianidad de uno, así que con este contenido esperemos poder aclarar dudas, inquietudes y brindarles información de calidad para todos los inversores que están ahí desde sus casas. Les recuerdo que los invitamos a entrar a la tienda de aplicaciones de su celular y descargar QuickTrade. Vas a poder abrir la cuenta para invertir muy fácilmente. QuickTrade es una aplicación de Grupo SBS que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado de capitales de Argentina. Bueno, Nacho, te agradezco mucho y espero verte acá pronto en la pantalla de Clave Bursátil. No, muchas gracias a vos por la invitación y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao.